Recibimos en RPP al internacionalista Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, para que nos explique el alcance y el significado de la reunión del G7, el grupo de los 7 que ha tenido lugar el día de hoy en el Reino Unido. Y es como un símbolo de que están saliendo de la pandemia, porque ha sido una reunión presencial. Señor Escobar, bueno, y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, una de las cosas visibles es que muchos meses después estamos viendo a los líderes mundiales o de estas 7 potencias sin mascarilla, ¿no? La reina Isabel, Emmanuel Macron. Recibidos por la reina Isabel, que ha cumplido 95 años, ahí están todos reunidos ya post-pandemia, la actitud es post-pandemia, pese a que hay varios de esos países donde están todavía registrando muertos, naturalmente. Claro, el Reino Unido ya está en una situación prácticamente normalizada, ¿no? Y creo que por eso están haciendo la cumbre allí en Cornualles. Hay algo, Fernando, que es muy importante, ¿no? Una cosa que se está esbozando es algo así como el consenso de Cornualles, que sería lo contrario o algo distinto al famoso consenso de Washington que viene presidiendo la economía mundial hace muchos años. Y ahí, por ejemplo, se está hablando, es uno de los grandes temas de la cumbre, de poner un impuesto de por lo menos 15% a las empresas transnacionales, ¿no? Algo que está causando polémica incluso acá en el Perú, ¿no? Entonces, parece que hay a nivel mundial una corriente que va en ese sentido, porque Joe Biden también está en esa lógica en Estados Unidos. Y una de las especificaciones de este posible acuerdo, que creo que ya es definitivo, es que se les cobre impuestos en los lugares donde operan y no solamente en las sedes. Y esto, por supuesto, va a causar controversia entre las empresas transnacionales, especialmente las tecnológicas o digitales, pero el argumento es interesante, son las que han ganado más dinero en el tiempo de la pandemia, ¿no? Así es, porque se ha digitalizado la economía y la sociedad, como sabemos en el Perú, por la educación, ¿no? Esto... Es correcto. Perdón, sí. Adelante. No, lo que quería añadir es que son las empresas que más han ganado. No se ha especificado todavía cuáles empresas son, pero evidentemente también con eso se va a tratar de cubrir el hueco fiscal que ha provocado precisamente la pandemia, ¿no? Entonces, parece que la lógica es, miren, a ver, hay personas que en la pandemia, o empresas que se han beneficiado en la pandemia, entonces resulta lógico que a estas empresas se les cobren más impuestos para cubrir el hueco fiscal y para emprender otras acciones como la lucha contra la pandemia, precisamente, ¿no? ¿Significa esta decisión sobre la tributación de al menos 15% de las multinacionales donde sea que ellas operen o tengan su sede, significa que se acaban los paraísos fiscales en el mundo? Porque sabemos que hay algunos países, algunos lugares, islas caribeñas, Liechtenstein y Luxemburgo, que viven de no aplicar los mismos criterios tributarios que los otros países y viven de eso. Es decir, ¿acabarán? ¿Usted piensa que están decididos los países que se han beneficiado de eso, de que no haya más paraísos fiscales en el mundo? Bueno, de hecho, Irlanda y Luxemburgo precisamente se están resistiendo a esta decisión, ¿no? Porque obviamente son países fiscales, especialmente Luxemburgo. Ahora, no sabemos qué alcance va a tener esta medida, porque en principio podría afectar a los paraísos fiscales europeos, pero podría llegar también a los paraísos fiscales, que están en el Caribe, las Islas Caimán y otros, ¿no? Andorra, incluso en Europa, ¿no? Entonces, esto a mí me parece sumamente trascendental, ¿no? Porque ya el hecho que digan esto va a ser el consenso de Cornualles y no el consenso de Washington, es que la dirección de la economía mundial podría cambiar, podría afectar a los paraísos fiscales y crear otra lógica económica, incluso, digamos, algo keynesiana, como una resultante de la pandemia, ¿no? Porque el Estado ahora tiene que invertir más para enfrentar la crisis sanitaria y obviamente está mirando a las empresas que se han beneficiado en este periodo, ¿no? Estamos viendo en la pantalla a más de 7, naturalmente, porque se ha invitado también al término de la reunión a 4 países que no forman parte del grupo de los 7, 2
bueno, la India, por una parte, Sudáfrica, por otra, Corea del Sur, es decir, 2 del Asia, 1 africano y Australia, ¿no? Y en total han sido 11 países más la Unión Europea, que ha estado representada también. Junto a este tema tributario, que como usted dice, marca un cambio del pensamiento económico que domina en los países desarrollados, ha habido el tema de la pandemia y de las vacunas específicamente, porque han decidido donar 1.000 millones de dosis a países que no han podido acceder a las vacunas. No sabemos todavía cuál, y no sabemos si el Perú se beneficiará de esos 1.000 millones, pero es un gesto importante, ¿no? Claro, eso es algo que ya se venía reclamando desde la sociedad civil, de organizaciones como Oxfam, ¿no? Y de algunos países, incluso se habló de eso acá en el Perú en la campaña. Ahora, la OMS ha dicho que para cubrir el déficit de los países que no pueden contar con vacunas se necesitarían en realidad 11.000 millones de vacunas y ellos están ofreciendo 1.000 millones. O sea, es una cantidad pequeña en relación con la necesidad, pero por lo menos implica un gesto. Y nuevamente, fíjate, Fernando, que estamos en la lógica de algo que se ha dicho también en la cumbre, lograr una mayor equidad. Parece que ese es un valor que va recuperando oxígeno, digamos, a raíz de la pandemia y la propia crisis económica, porque hay países como Canadá o Estados Unidos que tienen una cantidad de vacunas que podría vacunar a 7 veces su población, y hay países de África que no tienen casi ninguna. Entonces, hay algo que se está moviendo en el pensamiento económico contemporáneo y de las grandes potencias, ¿no? Levemente, si queremos, pero se está moviendo, ¿no? Y el otro tema importantísimo es el cambio climático, ¿no? El cambio climático. ¿Qué es lo que se ha decidido respecto de eso? Porque el tema climático fue puesto un poco entre paréntesis durante la pandemia, pese a que algunos sostienen que la pandemia puede ser consecuencia del cambio climático y la deforestación en bosques de China. Yo estoy completamente convencido de eso y lo he dicho en algunas entrevistas o columnas. Cuando se destruye la biodiversidad, cuando el ecosistema global se deteriora, se avanza sobre el territorio silvestre, aparecen más virus. Y esos virus producen casos de zoonosis como el del coronavirus, que habría venido un murciélago o el pangolín. Y entonces parece que acá se ha tomado conciencia de eso. Está en el debate. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, también lo ha dicho. Si no se combate el cambio climático, no se va a detener pandemias posteriores que podrían venir por ese efecto perverso de vulnerar demasiado la biodiversidad y hacer más débiles a los organismos humanos frente a virus nuevos. Entonces, ¿qué se pide en campo climático en esta cumbre? ¿Qué se ha propuesto? Movilizar una cantidad de dinero que se anunció en el Acuerdo de París de 2015, que era de 100.000 millones de dólares cada año para combatir el cambio climático. No se ha logrado, entonces se está conversando en ese momento a ver si se puede llegar a una cifra parecida, por lo menos, pero sobre todo hacer ese link, que sinceramente creo que acá el nuevo gobernante o quien acceda al poder tiene que hacerlo, porque Iquitos es una bomba de tiempo en esos términos, por ejemplo. Y si a nivel del G7, en los países más poderosos del planeta, ya se está hablando de esto, creo que es algo que la comunidad mundial debería tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Por otra parte, una pregunta desagradable quizá que tenemos que hacer. ¿Por qué América Latina no está representada en este foro? Bueno, esa es una buena pregunta que habría que trasladársela a la Cancillería, a las cancillerías de la región, porque podrían ir, ¿no? Aunque no sean parte del G7, y podrían establecer ahí contactos, diálogos multilaterales o bilaterales, precisamente para que estos temas, ¿no? Como el cambio climático, como los impuestos, como la lucha contra la pandemia, que es clave también. Por ejemplo, importante sería que estén ahí algunos mandatarios para ver este asunto de las vacunas, cómo se van a repartir. Ahora, lo que yo he escuchado decir, y yo lo repito como lo he escuchado, no sé si será verdad, pero algo dice sobre nosotros quizá, o la manera como hemos percibido, que es porque no nos ponemos de acuerdo de quién nos debe representar, y que México no sería capaz de hacer un gesto a favor de Brasil, ni Brasil de Argentina, naturalmente. Resultado, nadie. ¿Esto parece típico de América Latina? Por eso ya lo decía Bolívar, ¿no? En su tiempo, ¿no? Nunca vamos a ser libres, nunca nos vamos a unir, y entonces no pueden ir todos, obviamente, pero como no hay consenso democrático, político en la región, o en todo caso es muy difícil,
efectivamente no va nadie y se pierde una brillante oportunidad, donde se están discutiendo grandes temas que van a marcar no solo el próximo año, sino la próxima década. Entonces, creo que eso es algo que deberíamos preguntarnos en América Latina, a nivel de cancillerías, de gobierno, cómo nos implicamos más en cumbres como esta y otras, ¿no? Para que esos grandes temas que se están discutiendo y que yo veo con mucha expectativa, porque creo que están marcando un giro en el desarrollo de la economía, de la visión social. Acuérdate en todo caso, el hecho es que somos la única región del mundo que no está presente. Ahora bien, hay un tema sobre el que no se ha hablado, aunque según veo en la prensa internacional, todo el mundo lo tenía en la cabeza, pero no se menciona en público: China. Y Joe Biden continúa su viaje a Rusia, y se dice para ver si pueden mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, perturbadas durante los últimos tiempos, para tener un frente común ante la amenaza común que sería China. ¿Qué nos puede decir sobre ese punto? Dado de que para Perú, el tema chino es muy delicado, es un socio importantísimo y es un inversionista en el Perú que crece mientras que las inversiones norteamericanas se reducen. Bueno, eso es muy importante. No ha trascendido nada oficial sobre eso, pero quienes están cubriendo la conferencia directamente están percibiendo que esta cumbre del G7 es una manera de posicionarse frente a Rusia y a China, que efectivamente están ganando posiciones, por ejemplo, en América Latina, ¿no? China, acordémonos, está con el tema de las vacunas y cooperación en materia sanitaria, Rusia en cooperación militar, y Putin, además, entre los dos países, China y Rusia, están ofreciendo más dosis a los países con menos recursos que el G7, más de $1.000 millones. En fin, seguiremos dando cuenta de esta gira del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y este reinicio de las relaciones personales internacionales, tratando de comprender siempre qué consecuencias van a tener sobre América Latina y sobre nuestro país. Muchas gracias, Ramiro Escobar, por su presencia en RPP. Que tengan muy buenas noches, y yo deseo a todos ustedes que pasen un feliz fin de semana, que nuestro país recupere su serenidad y que tengamos cuanto antes un resultado claro de las elecciones que han tenido lugar ya hace 5 días. Muy buenas noches y hasta el lunes próximo a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7.